La función cuadrática, la forma factorizada y los elementos de la parábola. Bien, este ejemplo lo hemos estado utilizando en los anteriores 3 tutoriales que han explicado en la teoría acerca de la función cuadrática. Ya sabemos, si nosotros vemos esos 3 tutoriales, que hemos empezado con una parábola en su forma canónica, una parábola que se ha desplazado 3 unidades a la derecha y 4 hacia abajo, cuyo vértice se encuentra en el punto 3, -4. Hemos visto en los anteriores tutoriales cómo de la forma canónica obtenemos la forma general. Y también hemos visto cómo, conociendo las raíces de la parábola, podemos escribir su forma factorizada. Bien, en los 2 anteriores tutoriales explicamos cómo se obtienen los elementos de la parábola, primero desde la forma canónica. En el tutorial anterior lo explicamos cómo se obtienen desde la forma general. Este cuarto tutorial y ya último, tiene como misión explicar cómo obtengo los elementos de la parábola si lo único que conozco es la forma factorizada. Es decir, vamos a suponer que el dibujo que se presenta aquí no es conocido, no lo vemos, y que lo único que conocemos de esta parábola es la forma factorizada. Desde ahí, entonces la pregunta es ¿cómo puedo calcular todos los elementos? Los elementos que siempre hemos estado calculando son la ordenada al origen, las raíces y el vértice de la parábola. Bien, vamos a comenzar entonces. Recuerden, lo único que tenemos a la mano es la forma factorizada. Y desde ahí debemos de calcular la ordenada al origen, las coordenadas del vértice y sus raíces. Bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a suponer que solo conocemos una función en su forma f de x igual a 1 por x menos 1 por x menos 5. Muy bien. La ordenada al origen, como ya lo hemos explicado y repetido varias veces, es el punto donde la función intersecta al eje y. Y en ese punto el valor de x es 0. Esta definición la hemos repetido muchas veces, pero bien vale la pena para que esté muy claro y en posteriores funciones y análisis se aplique de forma automática. Sabemos que la ordenada al origen se calcula justo calculando f de 0, es decir, sustituyendo a 0 en la función. Como ahora lo único que tenemos es la forma factorizada, pues debemos de calcular f de 0. Eso significa que nos va a quedar f de 0 igual a 1 por 0 menos 1 por 0 menos 5. Esos paréntesis se simplifican muy fácilmente a la multiplicación de 1 por menos 1 por menos 5. Y esa multiplicación es fácil de resolver. Sabemos que la solución es que f de 0 es 5 y corresponde justo a la ordenada al origen. Bien, entonces desde la forma factorizada se puede calcular la ordenada al origen sustituyendo x igual a 0. Ahora bien, el vértice. El vértice sabemos que es el punto de coordenadas h, k. Sabemos que las fórmulas de cálculo para el vértice, cuando lo único que se conoce es la forma factorizada, mucho cuidado aquí, son las fórmulas h igual a r1 más r2 entre 2, donde r1 y r2 son justo las raíces, y k igual a f de h. Este concepto de k igual a f de h fue explicado en el tutorial anterior y en este va a ser reforzado. Bien, a ver, sabemos que tenemos la forma factorizada. Sabemos que la forma factorizada está íntimamente relacionada con las raíces de la función cuadrática. De hecho, desde la forma factorizada nosotros podemos conocer en automático las raíces, porque recuerden que la forma factorizada siempre es la forma a por x menos la raíz 1 multiplicado por x menos la raíz 2. Esa sencilla definición nos permite hacer este sencillo razonamiento. Por tanto, en la forma factorizada, las raíces se ven y están rápidamente a la mano. Esa es la manera en que nosotros veríamos las raíces desde la forma factorizada.
Ahora, dado que ya conocemos las raíces, podemos calcular h. H será igual entonces a la suma de las raíces dividido entre 2. Así pues, h es igual a 1 más 5 entre 2. En pocas palabras, h es igual a 3. Quisiera que compararan esta fórmula con la fórmula del tutorial número 3. En la fórmula del tutorial número 3, h se calculaba de otra manera. Y se calculaba de otra manera porque la información que se tenía era otra, la forma general. En este caso, cuando tengo la forma factorizada, h se calcula a partir de conocer las dos raíces. Y las raíces se obtienen directamente desde la forma factorizada. Ahora bien, k. K dijimos que es igual a f de h. ¿Qué significa esto? K se va a obtener sustituyendo en la función el valor de h que ya encontré. Ya encontré que h vale 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir ese valor en la función y voy a resolver el valor de k. Como lo que tengo es la forma factorizada, pues voy a sustituir el 3 justo en la forma factorizada. Así pues, k es igual a f de 3. Eso significa que es igual a 1 por 3 menos 1 por 3 menos 5. Resolvemos esos paréntesis y sabemos que k es igual a f de 3, o sea, a 1 por 2 multiplicado por menos 2. Esta multiplicación es bastante sencilla y me dice que k es igual a menos 4. Bien, como ya conozco las coordenadas del vértice, ya puedo decir por un lado que el vértice se ubica en el punto 3, menos 4. Pero al mismo tiempo, dado que ya conozco las coordenadas del vértice, también puedo escribir la forma canónica. La forma canónica será entonces f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Recuerde que en la forma canónica es la forma a por x menos h al cuadrado más el valor de k. Finalmente, y para cerrar este cuarto tutorial del tema de parábola, debemos de recordar que si yo desarrollo la forma canónica desarrollando el binomio al cuadrado, y si posteriormente después simplifico lo que son los términos semejantes, arribaré justo a la forma general. Entonces fíjense cómo en este cuarto tutorial empezamos con la forma factorizada y a través de conocer los demás elementos de la parábola podemos escribir la forma canónica y podemos escribir la forma general. Y con esto terminamos entonces nuestro cuarto tutorial al respecto.